Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga a todos. Pero muy buenos días. Donde nos estés escuchando, muy buenos días. Donde nos vais a escuchar, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que vais a escuchar esta transmisión. Bueno, te saluda nuevamente el pastor Pedro Ramírez desde aquí de la ciudad de Puebla. Estamos transmitiendo en vivo aquí en esta cabina en Pulso Social Puebla. Bueno, en el programa Esperanza de Vida. Bueno, Dios les bendiga a todos donde están escuchando allá en la ciudad de Morelos, cuando van a escuchar. Mandamos saludos a todos nuestros hermanos y amigos allá de Morelos, de Querétaro, mandamos saludos también. En la Ciudad de México mandamos saludos a todos nuestros hermanos y amigos. Y bueno, también aquí en la Sierra de Puebla, mandamos muchos saludos a todos nuestros hermanos y amigos que, pues bueno, sabemos que sintonizan y van a sintonizar también este programa, Esperanza de Vida, todos los jueves de 11 a 12 del día. Bueno, no se olvide, estamos aquí en Esperanza de Vida, en este programa, y bueno, pues vamos a mandar rápidamente algunos saludos a los que nos escuchan aquí en esta bella ciudad de Puebla, donde quiera que nos vayas a sintonizar. Muy buenos días, Dios te bendiga donde quiera que estés. Y bueno, sé que también nos escuchan allá en Chiapas, Dios les bendiga, muy buenos días allá en Chiapas, a todos muy buenos días. Y bueno, a toda la iglesia, Fraternidad, Comunidad Cristiana, 18 de marzo, muy buenos días, Dios les bendiga a todos donde nos estén escuchando, muy buenos días, Dios les bendiga. Bueno, también vamos a mandar saludos a toda la Unión de Comunidades Fraternas, a todos los pastores, de Unión de Comunidades Fraternas. Dios les bendiga a todos los pastores, a todos. Bueno, es nuestro segundo programa, estamos transmitiendo en vivo, ya estamos a 30, creo es 30, ¿verdad? Estamos a 30, ¿verdad? Sí, estamos a 30, pues bueno, ya está arrancando el año, ya llevamos 3 meses del año, y bueno, pues es una bendición de entrada, pues tener salud, tener vida, ¿no? Alguien dijo, si tienes salud, eres millonario, ¿no? Hay gente que tiene quizás mucho dinero, pero pagan por vivir. Y bueno, gracias a Dios, usted y yo estamos sanitos. Y si usted está enfermo, también dele gracias a Dios, porque la voluntad de Dios es que demos gracias en todo y por todo. Bueno, hoy vamos a comenzar con este tema. Vamos a seguir viendo este tema que es Conozcamos nuestra Biblia. Conozcamos nuestra Biblia. Bueno, hace 8 días estuvimos hablando acerca de la importancia de, por ejemplo, de demostrar a través de hechos, de evidencias. Recibí algunos comentarios también en mi celular acerca del programa. Bueno, muchas gracias a todos y a los que van a estar orando por este programa. Dios les bendiga donde quiera que estén. Mil gracias, de verdad, mil gracias. Esperemos que este programa se difunda en muchos lugares para aquellos que quizás desconocen algunas cosas bíblicas, que quizás por el desconocimiento decimos herejías. Así es que hace 8 días hablábamos acerca de las evidencias internas y externas. ¿Cómo comprobamos que este libro es la palabra de Dios? Son preguntas que nos hace mucha gente, y a veces por el desconocimiento, por la falta de preparación o por no conocer, decimos herejías. Es que yo creo, pienso, supongo, me imagino, y no es así. Un médico necesita estar preparado, un licenciado necesita estar preparado, un arquitecto estudian y se preparan, ¿no? Lo mismo en un pastor. La Escritura nos dice que uno de los requisitos para ser pastor es que debe de explicar correctamente la palabra del Señor, debe de prepararse. Así es que te animo, hermano y amigo, que si en realidad tienes el anhelo de servir, el anhelo de predicar la palabra del Señor, el anhelo del pastorado, pues bueno, que te prepares. Así es que, pues bueno, vamos a comenzar. Hace 8 días, vuelvo a repetir, hablábamos acerca de las evidencias internas y externas, cómo demostramos que este libro es la palabra de Dios. Y bueno, hablábamos rápidamente, evidencias internas, es que es el único libro que dice ser la palabra de Dios, es el único, no existe un segundo o un tercero. Eso está comprobado, yo les he dicho, no creas nada a menos que me lo comprueben y me lo demuestren. Compruébamelo, demuéstramelo, a menos concédeme el beneficio de la duda. Sin embargo, cuando hay comprobaciones y demostraciones con datos evidentes, contundentes, científicos, pues bueno, vamos a creer, ¿no?
Segunda evidencia es que este libro tiene el poder para transformar a las personas. Eso lo habíamos hablado hace 8 días. Entre más leemos, nuestra mente y nuestro corazón empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque, bueno, este libro es la palabra de Dios y su palabra es verdad. Su palabra es viva, su palabra es creadora. Bueno, también otra evidencia es que es el libro más perseguido en todo el mundo. Y en toda la historia vemos que este libro, toda persona, desde la Inquisición, desde mucho antes, que optaban por tener este libro, eran perseguidos, eran tenidos como herejes, como brujos, como brujas, y eran quemados, ¿no? Eran perseguidos, torturados. Hoy tenemos la oportunidad nosotros de tener un libro que es la palabra de Dios, en el cual Él se ha revelado a la humanidad. Pero existen otros países donde la persecución es impresionante. Por ejemplo, si nos vamos a China, bueno, un país casi compuesto más de 1.200 millones de habitantes aproximadamente, hay una persecución bárbara sobre todos aquellos que tienen una Biblia, ¿no? Ellos se esconden para predicar, se esconden para alabar a Dios. Son destruidas sus casas, son destruidas, por ejemplo, las congregaciones, las iglesias, los inmuebles donde ellos se reúnen para adorar a Dios. Y no se hable también de Corea del Norte, ¿no? Otro país muy fuertísimo, como los países africanos, los musulmanes. Y bueno, en este continente tenemos la oportunidad todavía y el privilegio de poder meditar, leer, tener una Biblia, ¿no? Hay muchas traducciones, muchas versiones, de las cuales más adelante vamos a ir hablando. ¿Por qué traducciones? ¿Por qué hay tantas traducciones? ¿Y por qué hay tantas paráfrasis? ¿O qué es una paráfrasis? Bueno, hablábamos también de evidencias, por ejemplo, externas, ¿no? Que existen como 400 evidencias. Eso lo vimos hace 8 días, vimos algunas. Para que este libro sea la palabra de Dios, me tiene que decir las cosas desde antes que suceda. Y bueno, pues ya comprobamos con datos, con evidencias, por ejemplo, que la vida del hombre se encuentra en la sangre. Eso lo dice en el libro de Levíticos, capítulo 17. Entonces, la vida del hombre se encuentra en la sangre. Y hablábamos de esa evidencia, por ejemplo, que hoy en los seguros dicen, donas sangre, donas vida, ¿no? Si tú donas sangre, estás donando vida. Y eso lo dijo la Escritura hace 1400 años antes de Cristo. Estamos hablando que son 3400 años antes de que el hombre dijera que la vida del hombre se encuentra en la sangre. Pues bueno, Dios ya lo había dicho, ¿no? En su palabra. Y bueno, un ejemplo pusimos, fue el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, en el cual usted y yo conocemos que es una sanguijuela. Una sanguijuela se encuentra en los ríos y bueno, al pegarse en una persona, pues empiezan a chuparle la sangre. Entonces hicieron con el presidente George Washington, le pusieron sanguijuelas, lejos de curarlo, pues lo desangraron y murió, ¿no? Entonces, pues bueno, de esas evidencias hay como 400, donde nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. No venimos del chango, algunos creen en la evolución. No existe la evolución, solamente es una adaptación. Eso es diferente a una evolución. El perro siempre fue perro, el gato siempre ha sido gato, en ningún momento va a cambiar a perro o a pájaro, ¿no? Eso no es comprobado. Y bueno, ¿cómo sí sabemos que venimos del polvo de la tierra? Científicos han dicho que existen en nuestro cuerpo 28 elementos los cuales se encuentran en la tierra, ¿no? Entonces dijo el Señor, del polvo fuiste tú formado y al polvo volverás. Entonces cuando nosotros partimos de esta tierra, lo expliqué hace 8 días, el espíritu regresa a Dios que lo dio, solo dice la Biblia, es el aliento de vida. Y el alma que pecare, esa morirá. Dentro de nosotros hay un espíritu y hay un alma. ¿Y qué es el alma? El alma es nuestro carácter, nuestras emociones, nuestra conducta. Eso es el alma. Y bueno, este cuerpo es un cascarón, pues bueno, tiende a crecer, a desarrollarse, a reproducirse, a envejecer y a deteriorarse, ¿no? Y bueno, cuando se sepulta, pues se convierte en polvo, ¿no? O sea, esta carne, ¿no? Entonces se ha comprobado que dentro de nuestra carne existen 28 elementos que se encuentran en la tierra, óxido, zinc, hierro, magnesio, etcétera, etcétera, ¿no? Esos se encuentran en la tierra. Bien, hoy vamos a hablar acerca de fundamentos bíblicos, términos bíblicos. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos a un médico hablar, muchas veces tiene términos que nosotros no entendemos, ¿no? Y preguntamos, oye, ¿qué quiere decir? Y, por ejemplo, si hablamos con un cardiólogo, nos da palabras o términos que a lo mejor en nuestro lenguaje o en nuestro léxico
nuestro vocabulario, a lo mejor esas palabras no están o no las entendemos. ¿Y qué quiso decir? Y no le entendí. ¿Por qué? ¿Me puede explicar? Entonces, algo similar vamos a hablar hoy. Existen palabras en el término teológico. Recuerde que teología es el estudio del conocimiento de Dios, es su palabra. A Dios no se le estudia, a Dios se le cree. Nos ha dejado su palabra para poder conocerle y saber quién es Él. Bueno, vamos a empezar con estas preguntas. Yo le invito, le animo, hermano y amigo, donde quiera que me vaya a escuchar, donde quiera, tómese un momento, tómese un tiempo para tener un cuaderno en la mano, su Biblia, e ir anotando. Siempre les recomiendo todo eso. Una cosa es predicar, lo hemos dicho muchas veces. Una cosa es una enseñanza, otra cosa es un devocional, otra cosa es una conferencia. A mí en lo personal me encantan las conferencias, he andado en muchos lugares y bueno, eso de proyectar, tienes un cañón, una computadora y proyectar, demostrar con evidencias contundentes hechos que están pasando ahorita actualmente y que van a pasar de acuerdo a la Biblia. Eso me encanta el evangelismo. Me encanta también la enseñanza, que es diferente, ¿no? Hay una interacción entre ambas personas y una prédica, pues bueno, por lo regular todos escuchan, está el orador, el expositor predica, todos se callan, ¿no? Entonces, cuando hay una enseñanza, hay un ir y venir de preguntas, de dudas. Oiga, tengo una duda, ¿no? Bien, vamos a comenzar acerca de fundamentos bíblicos. ¿Qué es eso de fundamentos bíblicos? Vamos a conocer fundamentos bíblicos, es decir, que incluye terminologías. Por ejemplo, cuando se dice una explicación con una palabra o dos palabras. Por ejemplo, nosotros todos entendemos, por ejemplo, una palabra o dos palabras, una terminología es que con esa palabra o dos palabras vamos a entender toda una definición. No tenemos que repetir toda la definición, sino solamente con una o dos palabras nosotros vamos a entender. Número 1. Bien, ¿qué quiere decir la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Es una pregunta. Muchas personas tienen un concepto diferente, ¿no? Si hacemos encuestas, yo las he hecho, oye, ¿qué es la palabra de Dios? Algunas personas empiezan a divagar y como no se conoce, vuelvo a repetir, es el yo creo, yo pienso, supongo, me imagino, siento que es así. No, bien. Comenzamos con la definición. ¿Qué es la palabra de Dios? Nos referimos a que Dios literalmente es el único autor de la Biblia. Cuando nosotros hablamos ¿qué es la palabra de Dios? O sea, esa es la definición, que literalmente Dios es el único autor de la Biblia. No existe otro, no existe un segundo, un tercero. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? No es la inspiración de Dios, es esto. No. Para que usted vaya entendiendo, recuerde que vamos a empezar con el calostro, ¿no? Antes de tomar lechita, vamos a empezar con el calostro. Todas las mamás saben que eso, ¿no? Todos los que hemos tenido hijos o tienen una familia, sabe que la mamá cuando da a luz, lo primero que sale de sus pechos es calostro, ¿no? ¿Y qué es el calostro? Son los nutrientes que van a ayudarle a ese bebé en su crecimiento. Entonces, no se le da leche luego, no, empiezan los nutrientes. Y hoy lo que estamos dando es calostro. Son esos nutrientes que nos van a ayudar a crecer, a desarrollarnos. Bien, ya definimos entonces qué es palabra de Dios. Es que literalmente Dios es el autor de la Biblia, ¿no? Bien. Primer punto, estamos una palomita, ¿no? Segunda, ¿qué es inspiración de Dios? ¿Qué es inspiración? Híjole, ¿qué es inspiración de Dios? Muchas personas tienen un concepto diferente. Hoy vamos a unificar criterios. Cualquier cosa, estamos abiertos para algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia. Puede escribirme por mensaje, puede responderme también ahí, mandándome un mensaje, oiga pastor, yo creo que inspiración es esto, o la palabra de Dios es esto, y bueno, vamos a unificar criterios. ¿Qué es inspiración de Dios? Nos referimos a que Dios es, cuando hablamos de inspiración de Dios, nos referimos que Dios utilizó literalmente de muchas formas y maneras a hombres para
escribir su autoría en la Biblia. Entonces, inspiración de Dios, nos referimos que literalmente Dios utilizó de muchas maneras y de muchas formas a seres humanos para escribir su autoría, para escribir su palabra. Y eso lo hemos comprobado, lo vemos, por ejemplo, en la ley de Moisés. Dios le habló directamente a Moisés y estaba escribiendo a Moisés. Y bueno, fue inspirado por Dios, no se inspiraron en Dios. Una cosa es ser inspirados por y otra cosa es inspirados en, ¿no? Por ejemplo, si decimos que yo soy un compositor, voy a escribir una canción para una mujer. Yo me inspiro en cierta mujer, no la mujer, soy inspirado por ella, ¿no? Me inspiro en ella. Voy a escribirle una canción a un gato, ¿no? Me inspiro en el gato, ¿no? No soy inspirado por el gato, no. En este caso, Dios es el que inspiró a los hombres, no los hombres se inspiraron en Dios. Entonces, eso es una definición correcta, que Dios utilizó literalmente a seres humanos de muchas formas para escribir su autoría, su palabra. Bueno, hasta ahí otra palomita, ya llevamos dos. Que es la palabra de Dios, que es inspiración de Dios. Bien. Cuando hablamos que es Biblia, oye, ¿me puedes decir qué es la Biblia? ¿O qué significa Biblia? Bueno, Biblia, recuerde que es el conjunto de libros y equipo de libros. ¿Qué? Alguien se va a poner así, ¿cómo que? ¿Cómo que es un equipo de libros? Bueno, voy a ir explicando para que vayamos entrando así como que en materia. Cuando decimos Biblia, que es conjunto de libros, la Biblia está compuesta de 66 libros. Es decir, que tiene 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Pero, oiga, pastor, usted está definiendo Biblia como conjunto de libros y equipo de libros. Sí, ¿por qué? Porque no tiene 66 libros. Si nosotros nos vamos al libro de los Salmos, por favor, abra su Biblia, y vamos al libro de los Salmos capítulo 1, nos damos cuenta en el Salmo capítulo 1, por favor, la Biblia que ocupe, Reina Valera, una traducción viviente, antigua, la que usted guste, Biblia de las Américas, por favor, ocúpela. Queremos que Dios nos hable. Si mantenemos la Biblia cerrada, jamás nos va a hablar, jamás. O sea, Dios nos habla a través de su palabra. Bien. Salmos capítulo 1, el contexto, usted va a encontrar, por ejemplo, ¿a qué se le llama contexto? A las partes negritas de los capítulos, cuando están ahí esas letras negritas, a eso se le llama contextos. Entonces, si yo le defino, oye, busca el contexto en el Salmos capítulo 1, ¿cuál es el contexto? En la parte de arriba dice Salmo 1 y luego dice libro 1. Entonces, el libro 1 concuerda desde el capítulo 1 hasta el capítulo 41. Eso es un libro de los Salmos. Se fue dividiendo después, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4, etcétera. Hasta el Salmo 41, eso antiguamente era un libro. En el Salmo 42, dice el contexto, libro 2. Entonces, ya llevamos 2 libros en los Salmos. Y ese abarca desde el 42 hasta el 72. Entonces, en el Salmo 73 encontramos que dice libro 3, ya llevamos 3 libros. En el Salmo 90 encontramos que dice libro 4, y en el Salmo 107 encontramos que dice libro 5. Entonces, Salmos es el conjunto de 5 libros, que los cuales se han hecho un solo libro. Así es que por eso definimos Biblia como Biblia es el conjunto de libros y equipo de libros. Conjunto de libros, ¿por qué? Porque contiene 66 libros y equipo de libros, porque el libro de los Salmos tiene 5 libros que se han hecho uno. Por ejemplo, otro dato interesante que a lo mejor se desconocía, es que en el libro de los Hechos, está en el Nuevo Testamento, aproximadamente son 17 libros que en conjunto se hicieron un solo libro. No está como en el libro de los Salmos, que libro 1, libro 2, libro 3, no. Ahí en el libro de los Hechos se reunió, se quitaron los libros como tal y se dejó un solo libro, un libro de hechos, de la historia de la iglesia primitiva. Bien,
Ya llevamos 3 definiciones. ¿Qué es Biblia? Es conjunto de libros y equipo de libros. Hasta ahí. Bien, palomita. Ahora usted ya entendió por qué decimos conjunto de libros y equipo de libros. Porque son 66 libros y, pues bueno, equipo de libros porque el libro de los Salmos tiene 5 libros. Pero se componen en un solo libro. Bien, vamos a hablar de otro término. Estamos hablando de terminologías bíblicas. Bien. ¿Qué significa conjunto de libros, pastor? Bueno, otra definición. ¿Qué significa conjunto de libros? Bueno, cuando hablamos de conjunto de libros, nos referimos a que contiene la palabra de Dios. Ojo, conjunto de libros nos referimos a que contiene la palabra de Dios. Ojo, pero que se imprimirá en materiales humanos, es decir, en hojas, papel, portadas, imágenes, pergaminos, etc. Sonará como herejía lo que voy a decir. Ojo, tal vez voy a ser criticado, no importa, pero vamos a salir de esa herejía. Recuerde que una herejía es decir mentiras creyendo que son verdades. Eso es una herejía. ¿Qué es una herejía? Decir mentiras creyendo que son verdades. Entonces, ¿qué es conjunto de libros? Bien, conjunto de libros, ojo, es que contiene la palabra de Dios, la cual va a ser, se va a imprimir en papel, en hojas, en pergaminos, etcétera. Pues no son sagradas ni santas. O sea, voy a poner un ejemplo. Este libro que tengo aquí, contiene la palabra de Dios. Se ha impreso en hojas, en papel, el cual este papel no es santo. Oiga, pastor, ¿qué está diciendo? Por ejemplo, si ponemos un pergamino y ponen ahí un texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, el pergamino no es santo, el papel no es santo. Lo que contiene es la palabra de Dios, eso es lo que lo hace santo. ¿Vale? No es el papel, sino al rato voy a caer, santo pergamino, santa pared. Imagínense en una pared si ponemos un texto igual, ¿no? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Romanos 12:12. Hoy tengo la santa pared. No. Esa no es ni santa, no es una pared santa. Lo que contiene es la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de conjunto de libros, nos referimos a que contiene la palabra de Dios impresa en materiales humanos, los cuales no son santos. Hasta aquí llevamos 4 definiciones. Espero, hermanito y amigo, que nos regale posteriormente algún comentario acerca de las terminologías bíblicas. Vamos a ver otro. Por ejemplo, muchas veces desconocemos términos y bueno, a veces hablamos por hablar, ¿no? Yo me he encontrado con pastores en diferentes lugares, diferentes denominaciones. No me gusta, por ejemplo, llegar a pleitos, a golpes. No, eso no es ni bíblico, nada que ver, ¿no? Simplemente un médico cuando recibe pacientes sabe que los pacientes están enfermos, ¿no? Nadie va a visitar a un doctor porque le guste, ¿no? Que le va a cobrar caro. Voy a ir a visitar al doctor. No, visitamos al doctor porque estamos enfermos, ¿no? Y él, pues bueno, nos diagnostica, nos hace un cuadro de un diagnóstico, nos escucha y empieza a mandarnos estudios, etcétera, para ver dónde estamos enfermos. Y algo similar pasa, por ejemplo, en las personas. Muchas veces nosotros escuchamos a personas donde sabemos que a lo mejor carecen de información, de conocimiento, lo cual es necesario ayudarles. Por ejemplo, ya hablamos que es inspiración de Dios. ¿Qué es inspiración de Dios? Bueno, que cuando hablamos de inspiración de Dios nos referimos que literalmente Dios utilizó a hombres de diferentes formas y maneras para escribir su palabra. ¿Vale? Eso es inspiración de Dios. Cuando escuches el término que es inscripturación, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Por ejemplo, si nos vamos a una cita, a segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16, nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto.
Entonces, toda la escrituración es inspirada por Dios. Pero cuando hablamos que es inscripturación, ¿qué nos referimos? Por ejemplo, si yo les digo, ¿quién escribió la segunda carta de Timoteo? Ah, pues Pablo. Pues Pablo la escribió. Bien. ¿Cómo sabemos? Pues bueno, porque él dice que con puño y letra, pues bueno, yo le escribí esta carta. Voy a poner otro ejemplo. Si yo me voy a primera carta a los Corintios, capítulo 16, ejemplo, capítulo 16, verso 21, dice ahí, este es mi saludo de puño y letra, Pablo. O sea, ¿quién escribió la carta a los Corintios? El apóstol Pablo. Ah, pues ahí lo dice, ¿no? Bien. ¿Quién escribió la segunda carta a los tesalonicenses? Es un ejemplo, ¿no? Segunda carta a los tesalonicenses. Voy a poner otro ejemplo. Capítulo 3, verso 17. Nos dice, aquí está mi saludo de mi propio puño y letra, Pablo. Hago esto en todas mis cartas para probar que son mías. Bien, hasta ahí sabemos entonces que Dios utilizó a hombres que fueron inspirados por Dios para escribir su palabra. A eso se le conoce como inspiración. Bien, pero ¿qué es inscripturación? Si yo les pregunto, ¿quién escribió la carta a los romanos? Me van a decir, ay, pastor, pues lógico, el apóstol Pablo. Bien, vamos a ir a carta a los romanos. Por ejemplo, si yo me pongo a leer carta a los romanos capítulo 1, dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, el evangelio, escribo esta carta. Pareciera ser que Pablo escribe la carta, pero voy a explicarlo. ¿Qué es inscripturación? Quiere decir que hubo una segunda persona que escribió la carta. ¿Cómo lo compruebo? ¿Cómo lo demuestro? Bien, en Romanos capítulo 16, por favor, a esto se le llama inscripturación. Romanos capítulo 16, usted salga de dudas, tome nota, por favor, abra su Biblia, no se coma todo lo que yo diga, ni en cualquiera, en Facebook, en YouTube, en redes sociales, a cualquiera que escuche, no, compruébame y demuéstrame. Bien, Romanos capítulo 16, verso 22, dice, yo Tercio, quien escribo esta carta de parte de Pablo, también les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Entonces, ¿quién escribió la carta a los romanos? Bueno, aquí dice, yo Tercio, quien escribo esta carta de parte de Pablo. Es decir, que Pablo estaba recibiendo, ahora sí, iluminación de parte de Dios, inspiración, y hubo una segunda persona. Esa persona nosotros la conocemos en nuestra cultura como el secretario. Escribe el secretario. Hemos visto eso, ¿no? Que alguien está como inspirado y está hablando y esa persona está escribiendo. A eso se le llama, hermanito y amigo, inscripturación. Es decir, que hubo una segunda persona que escribió una carta, ¿no? Hoy, por ejemplo, ya saliste de dudas. ¿Quién escribió la carta a los romanos? El apóstol Pablo. No es cierto, no es cierto. Eso es mentira. Tercio fue quien escribió la carta, ya que Pablo, de parte de Pablo, estaba siendo inspirado por Dios. Entonces, a eso se le llama inscripturación. Y aproximadamente un 8-10% de la Biblia, pues bueno, existe una segunda persona en la cual es inspirada para escribir la Biblia, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver otra terminología. Cuando hablamos que la Biblia o que los pasajes son selectivos, ¿a qué nos referimos? La Biblia es selectiva. ¿Qué quiere decir eso? Oye, ¿qué quiere decir? No entiendo eso. Bueno, vamos a ir explicándolo. Selectivo quiere decir que solo Dios escogió ciertos acontecimientos, ciertos sucesos para que se escribieran. Oiga, pastor, ¿y cómo demuestra eso? Bueno, voy a poner un ejemplo. Vayamos al libro o al Evangelio de San Juan, o al Evangelio de Juan, capítulo 20, por favor. Anote ahí, por favor. ¿Qué es selectivo? Que solo Dios escogió ciertos pasajes para que se escribieran, ¿vale? Y esto era para nosotros. No se escribió todo. ¿Cómo es posible? Vamos a poner el ejemplo. Vamos a ir a San Juan, capítulo 20, verso
verso 30. San Juan capítulo 20, verso 30. Por favor, tome nota, ahí tengo un cuadernito a la mano. Tome nota, San Juan capítulo 20, verso 30, dice: los discípulos vieron a Jesús, escuche bien, hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Es decir, que los apóstoles del Señor, los discípulos del Señor, vieron muchos milagros, muchas sanidades, más resurrecciones, más sanidades, más liberaciones, más milagros, pero dice, además de las registradas de este libro, verso 31. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Es decir, ojo, que sucedieron muchos milagros, los apóstoles, los discípulos, fueron testigos oculares, presenciales de eso, pero solo se escribió una parte, no todo. ¿Y cómo lo comprobamos aún más? Bueno, ahí mismo en ese Evangelio de San Juan, capítulo ahora 21, en el último versículo de Juan, en el verso 25, dice lo siguiente: Jesús también hizo muchas otras cosas. Ojo, dice, Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas, dice, se pusieren por escrito, ojo, si todo se pusiera por escrito, decía el apóstol Juan, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermanito y amigo? O sea, por eso decimos que es selectivo, porque solamente se seleccionaron ciertos pasajes, ciertos acontecimientos, ciertos testimonios de que, ojo, pues era lo que Dios deseaba para usted y para mí. Solamente este pasaje habla de estas resurrecciones, escribe estos testimonios, estos milagros. No todo. ¿Y sabe por qué? Porque dice aquí la Escritura, Jesús hizo, dice, muchas otras cosas, muchísimas. Y luego dice ahí, si todas se pusieran por escrito, dice, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Es decir, todas las bibliotecas del mundo entero serían insuficientes de todos los milagros, sanidades, liberaciones, resurrecciones que hizo el Señor Jesús. Eso es algo impresionante. Por eso, hermanito y amigo, decimos la palabra selectivo. ¿Qué es selectivo? Bueno, es decir, que solamente Dios escogió ciertos pasajes, acontecimientos, testimonios, evidencias, para que, bueno, usted y yo pudiéramos creerlas, que Jesús es el Hijo de Dios. Así es que, bueno, espero, hermano y amigo, que con estas terminologías vayamos entendiendo un poco qué es Biblia. Vimos ahora en este programa, ya pudimos explicar qué es la palabra de Dios, ya lo pudo entender usted. Hablamos también qué es, por ejemplo, inspiración de Dios, ya lo pudo entender. ¿Qué significa Biblia? Usted ya lo pudo entender. ¿Qué significa conjunto de libros? Ya lo pudo entender también. Cuando hablamos de inscripturación, ¿qué quiere decir? Bueno, ya lo pudo entender, que hubo una segunda persona que Dios utilizó para inscribir su palabra, ¿no? Eso es inscripturación. Y pues también hablamos qué significa selectivo, es decir, que no se escribió todo, solamente se registraron algunos hechos, algunos acontecimientos, no todo. ¿Por qué? Porque estaba diciendo el apóstol Juan, supongo que si todas las cosas que hizo el Señor Jesús se hubieran escrito, el mundo entero no podría contener todos los libros de los milagros, sanidad, de liberaciones, de las cosas que hizo el Señor Jesús aquí en la tierra. Bien, hasta ahí espero, con la ayuda de Dios, hermano y amigo, si hay algún comentario, alguna duda, por favor, cuando usted vaya viendo este video, este programa, regáleme un comentario, con gusto le voy a responder. Estamos para ayudar.
no estamos para debatir o para golpear o para insultar o para ofender, jamás, jamás, jamás. Ah, bien, alguien va a preguntar, bueno, ya que estamos hablando de bibliología, porque en realidad todo lo que estamos hablando de el programa pasado y este programa es bibliología. Y esto de bibliología es lo básico de lo básico de lo básico que debemos saber en todas las iglesias, en todo lugar donde se enseña la Biblia, donde se enseña la palabra de Dios. Todo pastor es lo básico, lo básico, lo básico que debe de conocer. Por ejemplo, si decimos, oye, ¿y cuántos capítulos tiene la Biblia? Bueno, la Biblia tiene 1188. Investíguelo, infórmese. ¿Cuántos capítulos? 1188. ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? Bueno, si empezamos a contar, tiene 37,187 versículos. Escuche, 37,187 versículos. Ojo, todo este precioso libro tiene 37,187. Ahora, yo preguntaré, ¿cuál es el diezmo o cuál sería la décima parte de eso, de 37,000? Pues bueno, alguien va a decir, pues bueno, son 3,118, ¿no? 3,118 versículos. Muy bien, palomita. ¿Cuál sería ahora el 1% de 31,000? Bueno, serían, escúchalo bien, 311 versículos, el 1%. Y esto es una cachetada para todos, ¿eh? Háblese desde pastores, evangelistas, líderes, maestros, todos, hermanos, servidores, diáconos, todos. Escuche bien. ¿Cuál es el 1% de 31,187? 311 versículos. Yo le preguntaré, ¿cuántos versículos se saben? ¿O no sabemos? ¿Llegaremos a 311 versículos? ¿El 1%? El 1%. Yo creo que lo que le voy a decir es una cachetada desde aquí, o sea, para mí, para todos. Si no nos sabemos el 1%, estamos fritos. No conocemos a Dios en nada, absolutamente nada. ¿Cuál sería el 0.1%? 0.1%. Serían 31 versículos. Y eso es vergonzoso, de verdad es vergonzoso. Que no se sepa ni 5. Bueno, es más, hace algunos años atrás tenemos la costumbre, el hábito de todos los días pararnos a las 5 de la mañana y tener una hora de oración ahí en la iglesia. Llegan algunos hermanitos de diferentes lugares a orar de 5 a 6 de la mañana todos los días. Bueno, una ocasión estaba un hermano, ya de muchos años, fue un sábado, recuerdo, y otra hermanita también de muchos años. Terminamos de dirigir la oración en la iglesia, y comento, bueno, ya terminamos, bien, cada quien me va a decir un versículo. Y este hermanito, el hermano que ya tenía muchos años en el Evangelio, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Bien. Sale la otra hermana, dígame un texto, de años también. No, pastor, ya dijo el que yo iba a decir. No es posible, dígame otro. No, pastor, es que ya me lo robó el que yo iba a decir, ¿sabe? Suena como risa, pero la verdad es vergonzoso a nosotros que decimos ser cristianos, o nos llamamos, o nos decimos ser hijos de Dios, que no conozcamos Biblia. Es vergonzoso de verdad. Pero sí decimos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero el Evangelio se avergüenza de esas personas que dicen conocer Biblia y no se saben ni el 0.1%, 31 versículos. Es vergonzoso, ¿eh? El 1%, 311 versículos. ¡Qué bárbaro! El 1%. Decía un hombre hace 200 años, se me olvidó ahorita el nombre. Un hombre que dice, esto me dio una cachetada a mí en lo personal, se lo comparto. Dice, he leído la Biblia
más de 200 veces. O sea que leía la Biblia 4 veces al año. Este hombre declaraba en su testimonio que era un hombre que se pasaba leyendo la Biblia. Y leía la Biblia 4 veces al año. La leyó más de 200 veces y dijo, aún no conozco a Dios. Aún no conozco la supremacía de Cristo. Quiero conocer a Cristo. La he leído más de 200 veces y me falta conocerlo todavía. No lo conozco. Santo Dios. Así es que la pregunta para usted y para mí. Si usted y yo decimos que queremos o que conocemos a Dios y sabemos el punto 1% de la Biblia, 31 versículos, discúlpeme, la verdad nos daría vergüenza, no conocemos a Dios. Usted me puede decir o escribir, oiga, yo conozco al pastor Pedro. Yo le preguntaré, usted para que me pueda conocer, para que pueda decir, yo conozco al pastor Pedro, es decir, pues bueno, ese pastor, yo he pasado tiempo con él, sé que le gusta, que no le gusta, que come, que no come, bueno, es porque ha pasado tiempo conmigo. ¿Y quién me puede conocer a mí? Pues bueno, aparte de Dios, mi esposa, mis hijos. ¿Por qué? Porque son los que pasan la mayor parte del día conmigo. Mi esposa, pues duerme conmigo, duermo con ella. Ella le puede decir mis defectos, mis virtudes, qué me gusta, qué no me gusta, qué me molesta. ¿Por qué? Porque pasa tiempo conmigo. ¿Cómo queremos conocer a Dios? A través de su palabra. Y eso es pasando tiempo con Él. No vas a obtener un conocimiento, wow, maravilloso, espléndido de Dios, si no conocemos ni el 1%, en textos, que no lo sepamos de memoria, por ejemplo. Decimos, es que yo conozco a Dios, pero no te sabes ni 300 versículos, el 1%. Es vergonzoso. Bien, espero que esto nos haya traído una reflexión de decir, realmente soy cristiano, realmente soy hijo de Dios, realmente conozco a Dios. Usted puede tener 50 Biblias en su casa, puede tener 10, puede tener una, pero si no la lee, es vergonzoso. Había una anciana, este testimonio lo he compartido en muchos lugares, había una anciana en su casa, usted me puede ver ahorita aquí que tengo lentes, ¿no? Llegó un pastor a visitar a la anciana, y le toca, y buenos días, y abre la ancianita la puerta. Pastor, buenos días, pase por favor, bienvenido, bienvenido. Permítame, pastor, voy a buscar mi Biblia, voy a buscar mi Biblia, ¿no? Y estaba bien preocupada la anciana, y estaba bien preocupada. Fíjese lo que voy a decir. La anciana empieza a buscar su Biblia, empieza a buscar, y bueno, se va a un cuarto, se va a otro, se va a su recámara, y abajo de la recámara, abajo de su cama, levanta la sábana y ve su Biblia, la encuentra, abre su Biblia y estaban sus lentes. Pastor, ha pasado un milagro en su visita. Encontré mis lentes, tenía 2 años sin usar mis lentes, estaba perdido mis lentes. ¿Y sabe dónde lo encontré? En la Biblia. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos años tenía la anciana sin leer su Biblia? 2 años. Es vergonzoso. ¿Cuánto tiempo usted y yo llevamos sin leer Biblia? Queremos cambiar, queremos tener un cambio. Bueno, explicamos el programa pasado que dice la Escritura que no te conformes a este siglo, sino transfórmate a través de la Escritura, a través de la palabra. Entre más lees, garantizado, comprobado científicamente, tus pensamientos, tus deseos empiezan a cambiar porque te estás alimentando de la palabra de Dios y esto tiene un efecto en lo interior. Hay muchas personas que se preguntan, oye, ¿cómo ese drogadicto al escuchar el evangelio lleva 1 mes, lleva 2 meses y ahora ya no se droga, ya no baila, ya no fuma? Yo se los dije el programa pasado. Tengo tiempo, a ver, todavía tengo tiempo. Les dije que antes yo de conocer la Biblia, antes de conocer el Evangelio, bueno, yo nací en México, me crié en el Estado de México, en Naucalpan,
Y me gustaba bailar, bailaba cumbia, salsa, guaracha, matancera, rock and roll, twist, bailaba de todo, llegaba a bailar hasta con 2 mujeres, fumaba 2 cajetillas de cigarro, de 10 palabras, 9 eran groserías. ¿Qué hubo el hijo de su pipi? Me saluda a su mamá y dígale que se corte las uñas. Era un majadero lépero que yo pensaba que me escuchaba bien y pues era un trompo, bailaba hasta con ancianas, cha-cha-cha, danzón, me enseñaron a bailar danzón en un tabique, ¿no? Tenía 15 años, imagínate, ¿no? Entonces bailaba demasiado, tenía una boquita, fumaba y tomaba, andaba en bailes, una pirinola. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando conozco a mi esposa, a los 19 años de México, viajo a Morelos, ahí es donde conozco a mi esposa, yo tenía 19 años, me fui a vivir a Morelos, y bueno, ¿qué sucedió? A los 25 años, conozco a mi esposa, 25, 26 años, a los 2 meses quiero casarme con ella, ¿no? Tuve muchas mujeres, muchas novias, etcétera, y con todas, según yo, las amaba, ¿no? Esa es una mentira, ¿no? Un hombre es aquel que tiene una sola mujer, la ama, la valora y da su vida por ella. Ese es un hombre. Aquel que la cuida, la atiende y da su vida por ella. No es aquel que tiene 5 o aquel que tiene 10 o 50 y a todas dice que las ama. No, no, ese no es un hombre. Ese no es un hombre. Y bueno, me llamó la atención ella. Dije, bueno, ¿qué tiene esta mujer? Yo la vi diferente. Su forma de hablar, expresarse, comportarse, la vi diferente. Y bueno, ¿qué sucedió? El ir a la iglesia no te hace ser cristiano, ¿eh? Recuerdo que cuando estás enamoradísimo de una persona, lo único que quieres es estar con ella. Así llueve, truene, relampaguee, quieres estar con ella porque estás enamorado, ¿no? Entonces, cuando yo la conocí, yo quería estar con ella nada más, ¿no? Eran las 10 de la noche, la dejaba en su casa, hablaba por teléfono, hasta se dormía en la 1 de la mañana y yo hable y hable, quería estar con ella, ¿no? Entonces, una ocasión llevaba 2 meses y me dice, oye, voy a ir a la iglesia, te acompaño, pero yo no para que escuchara la palabra, yo quería estar con ella, ¿no? Entonces, me llama la atención porque el ir a la iglesia, vuelvo a repetir, no te hace ser cristiano. Entonces yo fui y me sentí así medio raro, ¿no? Así como que, híjole, aquí hay como que puro santo y yo soy el único sucio, depravado, pecador, ¿no? Entonces, cuando está el pastor predicando, sentí que todo me lo decía a mí, ¿no? Entonces salí bien enojado, bien molesto y le digo, oye, ¿por qué le dices al pastor, por qué le dijiste de mi vida? Oye, yo ni siquiera lo he visto, ¿no? Igual pasó a la siguiente vez, yo muy enojado, molesto, de que la prédica me estaba sintiendo ofendido, y bueno, me estaba molestando, salí enojado. Entonces, cargar una Biblia no te hace ser cristiano. Muchos la cargan en su brazo, solamente la sudan, pero no la leen, ¿no? Entonces, entre más la leas, entre más la escudriñemos, garantizado, comprobado, tu vida empieza a cambiar. ¿Y qué sucedió? Bueno, dentro de mí yo quería cambiar, yo quería tener un cambio, quería experimentar, ya no quería ser como era, ¿no? Yo quería dejar de fumar y no podía, porque decía, bueno, de 2 cajetillas diarias voy a ir disminuyendo, ya fumo una cajetilla, ahora me fumé 3 cigarros, y yo pensaba que así, ¿no? Iba a dejar de fumar, pero vivía en traumas donde si dejas de fumar así de golpe te vas a morir. No, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? No me quiero morir. Entonces, escuché un mensaje de parte de un pastor y con esto casi voy terminando. Tengo unos 10 minutitos. Con esto voy terminando. Escuché un pastor, mi esposa ya estaba embarazada, nos casamos en mayo del 2003, en diciembre, noviembre ella ya está embarazada, en diciembre se alivia mi esposa, pero en noviembre sucede algo precioso. Mi suegra me lleva a una presentación de una niña, el pastor ya no me acuerdo de él, es un anciano, me encantó el mensaje, cambió el rumbo de mi vida, porque yo quería cambiar. Entonces el pastor empieza a hablar en la prédica, estaban los papás y la niña, y empieza a decir, padres, ustedes son el ejemplo de esa niña. No le puedes decir a tu niña,
Oye, deja de mentir cuando tú mientes, deja de robar cuando tú robas, deja de decir groserías cuando tú las dices. Tú no puedes corregir a tus hijos cuando tú eres un ejemplo. Tú lo vas a hacer cuando tú seas ese ejemplo. Vas a poder corregirla cuando seas ese ejemplo. Entonces yo dentro de mí dije, bueno, mi esposa va a tener un hijo, yo quiero cambiar, quiero darle lo mejor a mi hijo. Y con esto voy a concluir. Y este pastor da un testimonio diciendo que había un hombre que tenía en Estados Unidos 2 hijos, y ese hombre era un alcohólico, mujeriego, etcétera, y cae una helada en su casa, como lo que hemos visto en las noticias cuando caen heladas en Estados Unidos, y dice que esa helada cubrió todas las puertas y las ventanas de su casa. Este hombre se sentía tan desesperado por querer salir a tomar. Resulta que ya en el 5.º día, recuerda que este hombre tenía dos niños, al 5.º día logra destrabar una puerta y dice, ya la hice, y siente la mirada de uno de sus hijos, el mayor, voltea y le dice, oye, a donde yo voy tú no me puedes seguir, aquí te quedas. Sí, papá. Entonces este hombre cierra la puerta y no se da cuenta que entre la nieve va dejando huella. Llega a la cantina a ver una chiquita por acá, otra por acá, y tráete las cubas y las chelas, y empieza a tomar. Ya que se sentía medio borracho, siente la mirada de uno de sus hijos, voltea y ve a su hijo y le dice, oye, ¿qué haces aquí? Y contesta a su hijo, papá, vine siguiendo tus pasos. Eso a mí me marcó, porque dice el pastor, comenta el pastor, instruye al niño en su camino y cuando fuere anciano no se apartará de él. Eso lo dice la escritura, lo comentó el pastor y eso me marcó. ¿Cómo yo le voy a dejar ejemplo a mis hijos? Por ejemplo, hoy yo te puedo decir que mis hijos tengo tiempo para mis hijos, pero tengo también tiempo para leer, para escudriñar. Y ellos han visto un cambio en mi vida, en mi casa. ¿Cómo se logra ese cambio? A través de estar leyendo. Yo te invito, hermanos y amigos, que pases más tiempo leyendo. Invierte tiempo acá. Invierte tiempo aquí. No inviertas tiempo donde hay basura. No, te vas a arrepentir. Los millonarios cuidan muy bien el tiempo, porque ellos valoran el tiempo ya no regresa. Así es que te invito a que cuando tengas el tiempo, lo tenemos, lo valores y lee la Biblia. Alguien puede decir, pastor, es que yo leo y no entiendo. A ver si tengo 2 minutos más, 3 minutitos más. Te voy a dar un consejo. A mí me encanta leer la Biblia, me encanta muchísimo, aprendo muchísimo. Te voy a dar un consejo. Lee la Biblia a modo de historia. ¿Cómo, pastor? Léela otra vez de una historia. Vas a leer cosas que ni vas a entender, ni yo mismo entiendo. Pero ¿qué es lo que hago? No me detengo, sino sigo avanzando. Ejemplo. Lee la historia desde Génesis. Tú y yo no vemos una película a la mitad. Oye, ¿por qué lo mataron? Oye, ¿por qué hicieron esto y por qué hicieron el otro? Si no la viste desde un principio, no vas a entender por qué sucedieron las cosas. Entonces, una película siempre la vemos desde un principio. Si vas a leer la Biblia, ten un plan y lee desde Génesis hasta Apocalipsis. Léela como una historia. ¿Cómo? Explico rápidamente. Como Dios es el creador, Dios es el eterno, creó todo lo que hay, todo lo que vemos, es una historia, léelo así. Y después lee que Dios creó al hombre, el hombre se revela ante Dios, es expulsado, y cómo Dios prepara en el Antiguo Testamento promesas y prepara un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. En todo el Antiguo Testamento, Dios está dando profecías de ese Salvador, de ese Mesías que venía nuevamente a rescatarnos, a reconciliarnos con Dios. Llegamos al Nuevo Testamento, llegas al Nuevo Testamento y te encuentras que Cristo es la promesa de Dios cumplida, donde Él era el Salvador, el que venía a pagar por nosotros, a morir por nosotros, a dar su vida en rescate por nosotros, a reconciliarnos con el Padre. Y bueno, lee toda la Biblia como una historia y vete enamorando más y más y más de Dios. De esa manera vamos a ir conociendo más, te vas a memorizar más textos, tu mentalidad va a cambiar, tu forma de hablar va a cambiar. Después de que empecé a estudiar y a meditar y a meditar y a leer y a leer, me decían a mí anteriormente, pollo, ¿no? ¿Qué óvole, pollo? ¿Qué pasó, pollo? Y cuando vieron un cambio hasta mi forma de hablar, es Dios te bendiga, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y antes, ¿qué tranza, brother? Yo así hablaba, ¿no? Como clásico chilango, ¿no? ¿Qué tranza, cámara? Ya te la sabes, papi Rin. O sea, así hablaba, ¿no? Y creía que yo estaba bien, ¿no?
y con insultos, groserías, leperadas, pero después, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Dios te guarde. No, miéntamela. Perdí amigos, me insultaron, me rechazaron, me dijeron de todo, ¿no? Me gustaba el box y pues bueno, estuve en el box varios años y yo decía dentro de mí, Señor, dame la oportunidad, nada más le doy uno para que se le quite lo burlón, ¿no? Entonces tienes que soporta. Así es que, hermano y amigo, esperemos que lo que hoy aprendimos son terminologías bíblicas. Te compartí parte de mi testimonio y parte de lo que debemos hacer. Te invito, te reto a que leamos más la Biblia y la próxima semana vamos a tener errores en la bibliología. ¿Qué es eso? Bueno, no es que la Biblia tenga errores, no existe ni la más mínima ni remota idea, sino existen grupos de personas que sin saberlo son enemigos de la Biblia. Y de eso vamos a hablar el próximo programa. Así es que para mí ha sido un gusto, un placer estar aquí en Pulso Social y en este programa Esperanza de Vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte con tus contactos y amigos este programa, conozcamos nuestra Biblia, ¿no? Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Buenas tardes, buenos días.